Señor, muchas gracias por este tiempo que nos das. Gracias porque hoy podemos abrir tu palabra, podemos encontrar en ella verdades que van a ser útiles en nuestra vida. Gracias, Señor, por cada padre que está acá hoy día, aquellos que nos visitan. Pedimos para que tú hables a sus corazones, hables a nuestra vida y que podamos, Señor, salir desafiados, edificados y especialmente quienes no te conocen te puedan conocer. Este Dios Salvador que envió a su Hijo, gracias por ser nuestro Padre, gracias porque estás con nosotros todos los días, nunca nos abandonas y queremos que tú nos ayudes y nos guíes y hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí creo, sí, ahí estamos. La gran responsabilidad de los padres. Quiero hablarles de una gran responsabilidad que tenemos nosotros como padres y seguramente estamos de acuerdo nosotros en algunas cosas que vamos a ver y en lo que principalmente estamos viviendo hoy día, donde el papá o como padre nosotros hemos perdido mucho el privilegio, el gran privilegio de poder influenciar la vida de nuestros hijos. Hemos perdido nosotros por diferentes razones. Yo no conozco cuál es tu caso en tu hogar, en tu familia, cómo es la relación con los hijos. Pero hay una gran verdad a la luz de todo lo que vivimos nosotros, es que hemos perdido ese privilegio de impactar la vida de nuestros hijos. Hemos perdido el privilegio de impactarlos tanto y que ellos están recibiendo una influencia por todos lados, la sociedad, los medios, incluso amigos, ¿cierto? Que a veces uno duda si son realmente sus amigos por el tipo de influencia que ellos ejercen en nuestros hijos. Y necesitamos nosotros saber y entender que Dios nos puso en una posición como padres y esa posición es la que debemos nosotros usar para poder precisamente influenciar la vida de nuestros hijos. Y cuando pensamos en esto, necesitamos nosotros pensar en cómo eso ha avanzado tanto hoy día, ¿cierto? Los hijos nuestros conocen y siguen a los influencers, ¿cierto? Ellos están influenciando la vida de nuestros hijos y le digo que la mayoría de ellos no debieran influenciar la vida de nuestros hijos. La mayoría de ellos no tienen nada bueno como para que ellos sean influencia en la vida de nuestros hijos. Eso es porque nosotros como padres tal vez no hemos logrado hacer eso en la vida de nuestros hijos. Y esa es la gran responsabilidad que nosotros tenemos. Mire, Sixto Porras, él es un conferencista del Ministerio Enfoque a la Familia. Él es un hombre experto en toda la problemática familiar y él va compartiendo constantemente en sus conferencias sobre la familia. Mire lo que él dice en cuanto a la paternidad. Dice, la paternidad es una oportunidad maravillosa para inspirar esperanza, para aceptación y amor en las futuras generaciones. Muchos padres, con una intención genuina de cuidar y proveer para sus hijos, se pierden en las ocupaciones diarias y olvidan detenerse a disfrutarlo mientras crecen. Quienes tienen hijos pequeñitos no se van a dar cuenta cuando ya van a traer a alguien que, mire, quiero que conozca a tal persona. Nosotros tenemos 2 hijas mujeres. Y yo decía, tengo una escopeta ahí, ni sé cuál, no la puede ni usar. Y ya está una casada. No nos damos cuenta, no sabemos, nuestro día a día va pasando rápido y a veces, cierto, pasa esto en las ocupaciones diarias y nos olvidamos a detenernos de disfrutarlo mientras crecen. También él sigue diciendo y dice, pero nuestra labor como padres es estar presente mental, emocional y físicamente en la vida de nuestros hijos. Necesitamos tomar tiempo para conectarnos con ellos, jugar, dialogar y hacerles sentir que son realmente importantes.
Esa es nuestra responsabilidad con nuestros hijos. Como padres, nosotros estamos puestos por Dios para hacer y hacer una influencia en sus vidas. Estamos puestos nosotros por el Señor para llevar adelante esa labor. Hay un hombre que admiro mucho, un pastor. Cuando él era joven, recién se habían casado, al tiempito tienen su primer bebé. Y ellos vivían en una situación bien precaria económicamente, no tenían todas las comodidades que a ellos les gustaría y esperaron a su pequeño hijo. Cuando nació, este hombre hizo esta oración y me gustaría compartir tal cual como él oró. Miren la oración que él hace. Hizo esta oración en el lugar donde cuando llegó su hijito a su casa, se puso ahí en el cuarto, se arrodilla y hace esta oración y dice: Dios, si jamás logro ningún éxito, si jamás llego a tener cosas materiales, si nunca llego a pastorear una buena iglesia, o si nunca predico un buen sermón, te ruego, Dios, que me ayudes a ser un buen padre. Esa era su oración con su bebé recién nacido. ¿Sabe quién es este hombre? El pastor Adrián Rogers. Tuvimos la oportunidad de conocer a una de sus hijas. Lo primero que le pregunté: ¿cómo era tu papá? ¿Sabe lo que ella responde? Ella está involucrada en el ministerio, la conocimos por un tema del ministerio. Ella dice: él es como lo conocen todos. Como él enseña, como él predica, él es mi papá. Dios contestó la oración de este hombre. Y eso es lo que un papá debe ser y debe hacer en este mundo: influenciar la vida de nuestros hijos. Mira, si yo te muestro estas fotografías, ¿qué significa para ti eso? ¿Sabes lo que es eso? Influencia. Tú no enseñas eso, ninguno de nosotros enseña eso. Pero nuestros hijos van a ser y van a querer ser o imitar lo que somos nosotros, bueno o malo. Eso es la responsabilidad, la gran responsabilidad que nosotros tenemos. Y hoy día, te decía, ¿cierto? Vivimos en un mundo de influencers, de pseudos influencers, ¿cierto? Que no debieran estar ni cerca de nuestros hijos, que no debieran tener ninguna influencia en la vida de nuestros hijos, pero nosotros debemos convertirnos en esos influencers en la vida de nuestros hijos, y esa es nuestra gran responsabilidad. Y quiero compartirte algunos versículos que muestran estas positivo y negativamente cómo personas de la Biblia se convirtieron en personas de influencia. Y para eso necesitamos ver y responder dos preguntas. Primero, ¿qué es influenciar? Y mira qué importante es entender lo que significa esta palabra. Influenciar tiene que ver con esto, mira. Influencia es el poder de una persona para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Así define el diccionario la palabra influencia. El poder que tiene una persona para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Mira qué definiciones tan fuertes para lo que es esta palabra influencia. Y eso es lo que están recibiendo nuestros hijos de aquellas personas que no debieran influenciarlo. Ellos están determinando cómo piensan, cómo actúan, qué hacen, qué les gusta, cómo se visten, cómo se cortan el pelo. Eso es lo que ellos están recibiendo. Y eso es la influencia. Cuando recién comenzábamos, ¿cierto? Veíamos quién está influenciando la vida de nuestros hijos. Pero mira, quiero mostrarte la influencia que puede tener un padre. Acompáñenme ahí al libro de Jeremías, capítulo 35. Ahí en el libro de Jeremías está esta historia de unos hombres llamados los recabitas. Los recabitas eran una tribu nómade, no eran
una tribu de israelitas. Eran una tribu, cierto, que se quedó con ellos, le gustó, no eran malas personas, y se quedaron a vivir ahí cerca del pueblo de Israel. Ahora mira ahí en el capítulo 35, Jeremías nos relata algo que sucedió de ello, y vamos a tomar un ejemplo positivo de estos hombres en cuanto a la influencia que puede hacer un padre. Ahí comienza el capítulo 35, mira cómo muestra, versículo 1 al 5, está relatando, 1 al 4, está relatando quiénes son ellos y lo que el Señor le pide a Jeremías. Pero mira, veamos desde el versículo 5 al versículo 10. Dice, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, este es Jeremías que nace esto, tazas y copa llena de vino, y le dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. ¿Qué te parece? Eso es un padre de influencia. Ese es un padre que nos muestra ahí esta verdad de un padre que está influenciando. Ahora mira, me gusta esa foto porque muestra lo que está relatando ahí el texto. Ellos le estaban ofreciendo vino y ellos dijeron todos, no, ninguno, no vamos a hacer esto. No vamos a tomar vino. ¿Por qué? Porque nuestro padre nos dijo que no debíamos tomar vino. Mira algunas cosas que son muy necesarias que podamos entender nosotros, cómo es la influencia de un padre. Ellos cumplieron la orden de Jonadab. Y mira la orden que él le da. Esta es una orden, primero, clara. Una orden clara que ellos no debían hacer. Mira cómo dice, volvamos a ver el versículo 6 y 7. Mas ellos dijeron, no beberemos vino. ¿Y por qué? Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis la viña, ni la retendréis. Mira la orden que le había dado su papá. ¿Era una orden clara? Ellos entendieron perfectamente cuál era la orden. Y esa es la responsabilidad como papá que tenemos, dar las órdenes a nuestros hijos. Si queremos que nos obedezcan, debe ser clara. Esa orden era tan clara. Mira lo que incluía esa orden. Primero, esa orden incluía, voy a avanzar en esa primero, antes de pasar. Mira lo que incluía esa orden. Ahí en el versículo, está hablando, el versículo 6, versículo 7, dice, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. ¿Sabe lo que incluía esa? Lo que no quiero que haga. Esto es lo que no quiero que hagan. Y ellos entendieron que no tenían que hacer. Pero también, en el versículo 7, la segunda parte, mira cómo dice el 7b, sino que, y ahí está diciendo lo que sí quiero que haga. No quiero que hagas esto, pero sí quiero que hagas tal cosa. Sino que, dice el versículo 7, la segunda parte, moraréis en tiendas todo vuestro día. Esto sí quiero que hagas. Y ellos lo habían entendido perfectamente porque el relato nos va diciendo que lo hicieron. Pero mira los versículos 7, la última parte, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra. Lo que no quiero que hagas, lo que sí quiero que hagas y el para qué quiero que lo hagas. Esa es una orden que se debe cumplir y se va a cumplir siempre.
Ellos recibieron esta orden de su padre, ¿cierto?, de Jonadab, pero ellos la cumplieron así tal cual como él la dijo. Así son como nuestros hijos nos obedecen, ¿cierto? Nos obedecen así tal cual. Nosotros decimos que no y vienen todas las preguntas, ¿cierto? Que cómo, que por qué, pero es que mire, es que no sé, es que mi hermano, que todas las excusas. Mira qué lindo ejemplo para los hijos. Ellos obedecieron en todas las cosas que su papá les había ordenado. No solo era una orden clara, mira qué lindo es lo que ellos hicieron, porque también fue una orden considerada. Mira el versículo 8 y 9, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro Padre. Me encanta esa frase. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro Padre. A lo mejor se juntaban, a lo mejor estaban ahí, ¿qué tenemos? Esto es lo que tenemos que hacer. Y ninguno decía algo diferente, todos estaban de acuerdo en obedecer. ¿Sabes por qué? Porque consideraban las órdenes de su Padre. Ellos estaban considerando, y mira lo que significa la palabra considerar, es que es muy apreciada o respetada. Así define el diccionario la palabra considerar. Es muy apreciada o respetada. Entre ellos decían, esto es lo que dijo el papá, esto es lo que vamos a hacer. Una orden considerada. Eso tiene que ver con la influencia que él estaba haciendo. Pero mira, finalmente, ¿cierto? Una orden que es clara y es considerada va a ser una orden cumplida. Se va a cumplir la orden, y por eso el versículo 10 dice, moramos pues en tiendas, que era lo que él le había dicho, esto sí tienen que hacer, y hemos obedecido y hecho conforme a todas. La palabra todas ahí es cada una de las cosas que él les había pedido, las hicieron. Todas, cada una de ellas. No vamos a beber vino, no vamos a sí vamos a vivir en tiendas, vamos a edificar todas las cosas que estaba diciendo, que nos mandó Jonadab, dice, nuestro Padre. Hemos obedecido y hecho conforme a cada una de las cosas. Te pregunto, hijos presentes, ¿así es tu obediencia a lo que el papá dice? O la mamá, si le toca a la mamá la labor de papá, presente. ¿Sabes cuándo va a ser una orden así cumplida? Cuando es consecuente. Cuando hay consecuencia. Lo que digo es lo que yo ya he hecho, es lo que yo hago. No exijo, ni digo, ni pido algo que yo no estoy haciendo. ¿Sabe por qué consideraron esto? Porque su papá, si tú ves el relato bíblico, Jonadab era un hombre que no había ninguna cosa mala que sacar de él. Ahora mira qué interesante algunos detalles de esta historia. Uno de ellos es que estos hombres primero no eran del pueblo de Dios. Y ellos obedecían a su padre tal cual como las leyes que tenían el pueblo de Dios y que no lo hacían. Pero esto es lo más impresionante de la historia. Jonadab no era el padre de quienes estaban obedeciendo. No era su papá directo. Era el papá de su papá, de su papá, de su papá, de su papá, y llegó ahí. Jonadab había vivido y había dado esta orden 300 años antes de lo que ellos estaban obedeciendo. ¿Saben lo que es eso? Una gran influencia. Imagínate cómo fueron traspasando generación tras generación. Esto es lo que mi papá dijo, esto es lo que mi papá, esto es lo que... hasta ahora. Nosotros a veces no podemos ni influenciar al enano que está al lado nuestro todos los días. Y ellos eran influenciados por su antepasado 300 años antes. Mira qué importante es la influencia. Mira lo que dice el Salmo 112, versículo 1 y versículo 2. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, ese es el resultado. Sus hijos, dice, su descendencia será poderosa.
en la tierra. Esto estaban siendo estas personas dentro del pueblo de Dios. Estaban siendo una tremenda luz para el pueblo de Dios que ellos debían ser, a quienes debieran imitar. Estos hombres estaban siendo este ejemplo. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por senda de rectitud te he guiado, dice Proverbios 4, versículos 11 y 12. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos y si corres, no tropezarás. ¿De quién está hablando? De un hijo que su papá lo ha influenciado, que su padre le ha llevado por el camino de sabiduría, dice, por el camino de sabiduría te he conducido, por senda de rectitud te he guiado. ¿Qué otra cosa podemos ver acá más que una gran influencia en la vida de estos hijos? Hoy día, tú vas a ver a la sociedad queriendo influenciar la vida de los hijos. Les decía al inicio, por ejemplo, tú vas a ver hoy día en la sociedad, en lo que ven, en lo que están, y lo quiero graficar de esa forma, cómo nuestros hijos están siendo influenciados. Y el libro ahí en Proverbios, déjenme leerle algunas cosas, no es necesario que busquen el texto, déjenme leerles para que puedan poner atención y entender esto. Mira lo que dice Proverbios 22:6, nos dice instruye al niño en su camino, ¿verdad? Nos manda a instruir al niño en su camino, donde la palabra instruir significa estrecharles el camino. Esa palabra instruir en el texto original es como que el niño tiene varias opciones, pero yo le digo, esta es la opción, este es el camino. Es como una calle que tiene varias vías y solamente hay una por la cual yo puedo entrar. Estoy obligado a pasar por eso. Esa es la palabra instruir y esa es la responsabilidad que nosotros debemos hacer en la vida de nuestros hijos, ¿cierto? Estrecharles el camino. Yo les marco por dónde deben ir. En cambio, mira lo que el mundo le está diciendo o nos dice a nosotros, que usted como padre está interviniendo en la vida de sus hijos. Cuando tú quieres marcar el camino de la vida de tus hijos, la sociedad dice, usted está interviniendo. Yo no puedo marcar el destino de la vida de mi hijo. No puedo decir o obligarlo a algo, pero sí puedo influenciar la vida de mis hijos. Pero la sociedad dice, yo estoy interviniendo su camino. Mira lo que dice la sociedad o el mundo. El mundo dice que no hay que disciplinar físicamente a los hijos porque eso es un abuso infantil. Pero mira lo que dice Proverbio 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. ¿Quiere que su hijo ande correctamente? Necesita corrección. Eso es lo que la Biblia nos enseña. La psicología no, eso no puede ser, no es correcto. La Biblia nos enseña eso. Nosotros usamos disciplina con nuestras hijas. Y gracias a Dios, hubo un tiempo en que le teníamos que castigar, obviamente no lo va a matar pero necesita corrección. Cada uno es diferente. ¿Sabe a qué edad nosotros dejamos de tener que disciplinar a nuestras hijas? A los 7 años. De ahí en adelante no necesitamos nunca más tener que usar algo para corregir. Nos sentábamos, hablábamos, le decía, estas son las consecuencias. Necesitamos nosotros, pero la sociedad dice, es un abuso. No esté abusando del niño. Mira otra cosa que dice el mundo, dice que den a sus hijas pastillas anticonceptivas o la pastilla del día después, pero la Biblia dice honroso en Hebreos 13:4, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mire qué diferente a lo que la Biblia dice con lo que este mundo quiere influenciar en la vida de nuestros hijos. Mire uno más, el mundo dice que debemos dejar a nuestros hijos que escojan sus preferencias sexuales. Si él se siente mujer, que sea mujer. Si él se siente hombre siendo una mujer, que sea hombre. Eso es lo que el mundo está diciendo. Mire lo que dice ahí en Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. El mundo dice que son las escuelas las que deben enseñar educación sexual a los niños. Contrariamente, insistentemente, la Biblia dice que nosotros, los padres, debemos instruir la vida de nuestros hijos. ¿De quién están recibiendo ellos la influencia, los recabitas?
fueron tan bien instruidos que 300 años después ellos hacían tal cual y todo lo que su padre, su antepasado, le había ordenado. Mira ahí en Segunda de Reyes, capítulo 21, hay un pasaje que nos muestra el otro aspecto, el lado negativo. Segunda de Reyes, capítulo 21. Aquí tenemos la historia de un hombre, un rey del pueblo de Israel llamado Manasés. Y también él pudo influenciar la vida de sus hijos, tal cual como Jonadab. La diferencia de que Manasés era el papá directo, ¿cierto? Y de este rey que seguía, que era Amón. Pero mire la diferencia, cómo fue tan negativa su influencia. Ahí en el capítulo 21, versículo 11 y versículo 12 dice así: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Mire el resultado de un hombre que vivió lejos de Dios, hizo lo malo. ¿Quién pagó todas las consecuencias? Su propio pueblo, a quien que debía guiar correctamente. Mire ahí avanzando en el capítulo 21, versículo 18. Murió finalmente Manasés, dice, y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Haruz de Jotbá, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Ahora mire esto: y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Ahí tiene una influencia totalmente opuesta a la que acabamos de ver. Una influencia negativa de este hombre. Y esto es lo que debe llamar a nosotros la atención. Miren lo que hace Amón: anduvo en todos los caminos que su padre anduvo. Usted y yo vamos a influenciar la vida de nuestros hijos. Y usted y yo vamos a influenciar positiva o negativamente la vida de nuestros hijos. ¿Qué influencia estamos dando nosotros hoy a nuestros hijos? ¿Qué influencia estamos dando a ellos? ¿Por qué camino va a llevar mi influencia? Mire por el camino que llevó a Amón, la influencia de su papá. No aprendió de lo que su papá no hizo. Hizo mal, él hizo exactamente lo malo igual como su papá. Ahora mira, para cumplir con esta gran responsabilidad de influenciar, necesitamos responder esto: ¿cómo influenciamos la vida de nuestros hijos? Y supongo que, y espero que sea el deseo, su deseo, influenciar correctamente la vida de sus hijos. Que pueda tener el deseo ahí de cómo hacerlo. Y mira algunas cosas que debemos entender. ¿Cómo influenciamos la vida de nuestros hijos? Primero, hay un mandato para el padre. Ahí en Efesios capítulo 6, versículo 4. Acompáñeme a leer ese pasaje. Efesios capítulo 6, versículo 4. ¿Quiere saber cómo influenciar la vida de su hijo? Aquí tiene un mandato que no debe pasar por alto, un mandato que debe conocer, que debe saber, que debe practicar y que debe vivir día a día la vida de sus hijos. Dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, y ahí está el mandato, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Quiere saber cómo influenciar la vida de sus hijos? Cumpliendo este mandato. Ahí está el mandato que está para cada uno de nosotros: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sabe qué es la palabra criar? Ahí es conducirlos. Esa es la palabra que está usando ahí, conducirlos. Y la idea que da el texto ahí es como que el papá tiene que darles de comer hasta que es adulto. Pero no está hablando de la comida que le doy con la cucharita, sino alimento espiritual. Le estoy poniendo la vida espiritual en
el corazón de mi hijo. Eso es lo que está diciendo, ese es el mandato del papá. En obediencia a ese mandato de Dios necesitamos nosotros criar a nuestros hijos con la instrucción del Señor. Nosotros, los padres, para eso, ¿cierto?, necesitamos tomar la palabra de Dios, nosotros conocer la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios, abrir la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios haga y sea la instrucción que ellos necesitan. Eso es lo que primero que debemos tener en mente. Pero no solo tenemos que pensar en el mandato que tiene el padre para poder influenciar la vida de nuestros hijos. Está también un mensaje que el papá debe dar a sus hijos. Mire el mensaje que debe dar todo papá a sus hijos. Todo padre que es un creyente, un hijo de Dios, dice, al enseñar la Biblia a nuestros hijos, hay tres cosas que vamos a necesitar tener como una perspectiva fija para poder llegar al corazón de nuestros hijos. Primer mensaje, ¿sabe cuál es? El Evangelio. Usted debe compartir el Evangelio con su hijo. No, si lo hace la maestra de la escuela dominical, en la iglesia lo enseñan, es nuestra responsabilidad que nuestros hijos escuchen el Evangelio por nosotros. ¿Quién más y quién mejor que nosotros va a desear que nuestro hijo conozca a Cristo como Salvador personal, que conozca la salvación? Miren lo importante que es esto. Hay muchos niños, ¿cierto?, de 4 o de 5 años que llegan a conocer a Cristo. Ellos, ¿sabe por qué? Porque para ellos es mucho más fácil creer. ¿Por qué cree usted que hay tanta ideología influenciando a la vida de los niños? Porque ellos es una esponjita que van a absorber todo. Nosotros necesitamos aprovechar esa edad. Cuando nosotros entendemos esto, es lo que debe ser el Evangelio en toda nuestra vida. ¿Qué puede ser más importante que la salvación de nuestros propios hijos? Primer mensaje debe ser el Evangelio. Mire un segundo mensaje que todo papá cristiano debe dar a su hijo. Segundo, háblele de las obras de Dios. ¿Ha hecho obras maravillosas Dios en su vida? Cuénteselas a sus hijos. Dígale a su hijo cómo es Dios en el que usted cree. Mire lo que dice el Salmo 78, versículo 5 al versículo 7. El Salmo 78, 5 al 7. Mire cómo está describiendo esta característica que debe estar también en cada papá. Salmo 78, versículo 5 al versículo 7. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de su Dios. Dios había hecho obras espectaculares con este pueblo, con el pueblo de Israel. Esta generación que está hablando acá, habían visto el mar abrir, habían visto el río Jordán abrirse, habían visto caer la muralla de Jericó, habían visto que el sol se detuvo un día por la oración de Josué. El Señor le dice, eso tienes que contárselo a tu hijo. ¿Sabes para qué? Para que él aprenda a confiar en Dios. Y no confíen en ninguna otra cosa más que en Dios. Cuéntele a sus hijos las obras de Dios. ¿Quiere influenciar la vida de sus hijos? Dígale quién es Dios para usted. Dígale lo que Dios ha hecho en su vida. Dígale lo que Dios es, cómo Dios ha obrado de una forma que usted no lo puede explicar. Las obras de Dios tienen que ver con eso. Mientras nosotros vamos criando a nuestros hijos para que amen a Dios, tenemos que decirle quién es Dios. Tenemos que decirle y necesitamos que eso sea una realidad en la vida de cada uno de ellos. No solo necesitamos saber, ¿cierto?, que ellos tienen que conocer estas verdades. Miren algo más que dice ahí el mismo Salmo y tiene que ver con los mandamientos de Dios. No solo el mensaje del Padre, el Evangelio, las obras, sino también los mandamientos de Dios. Mire cómo sigue el capítulo 78, versículo 7. La segunda parte dice, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios en su espíritu.
Si usted no comparte con ellos estas obras que Dios va haciendo, estos mandamientos que Dios tiene ahí en su palabra, no espere tener hijos que le traigan satisfacción a su vida en lo espiritual, en lo laboral, en la familia. Va a ser un desastre todo lo que ellos emprendan. ¿Sabes por qué? Porque no tienen una imagen correcta de Dios. Ese es el mensaje que el papá le tiene que dar a su hijo. Ese es el mensaje totalmente diferente a lo que este mundo está diciendo. Mire, otra cosa más que necesitamos saber para influenciar. Tenemos que usar y debemos tener métodos. Mira los métodos del Padre, algunos métodos que debemos tener nosotros y deben estar presentes en cada casa, en cada familia. Tienen que ver con esto, devocionales familiares. ¿Tiene usted un tiempo donde hace un devocional con sus hijos? Donde usted abre la palabra y les enseña, les dice, esto es lo que Dios me habló hoy día, esta semana en el devocional y quiero compartirlo con ustedes. ¿Saben lo que estamos haciendo con eso? Les estamos diciendo que yo estoy teniendo tiempo con Dios, que es importante y que quiero que ellos tengan ese tiempo con Dios. Yo hacía cuando estaban las niñas más pequeñitas, hacía mi devocional y dejaba mi Biblia abierta ahí en la mesa donde estaba, a propósito, con mis notitas. ¿Sabe para qué? Sin decirles nada, yo les quería decir a ellas, hoy día hice mi devocional, hoy día tuve mi tiempo con Dios. Y sin decirle una palabra, yo quería influenciar sus vidas para que ellas, todos los días, sin que yo les diga, tengan un tiempo con Dios. Y gracias a Dios, lo veo hasta el día de hoy. Su devocional, su tiempo con Dios. Necesitamos nosotros transmitir esta verdad, son los métodos que debemos hacer. Mire, otro método tan importante, orar juntos. Y parece que fuera algo tan como todo el tiempo lo que sabemos, decimos, pero debemos practicar eso. Tome un tiempo para orar juntos, es una de las responsabilidades que tenemos como padres, llevar a nuestros hijos a la presencia de Dios en oración. Nosotros debemos orar con ellos, orar por ellos, debemos clamar delante de ellos al Señor. O sea, hay un escritor, un pastor que se llama Tony Evans, y él escribió un libro, El hombre del reino. Y uno de los capítulos él habla de su papá y lo describe como un hombre que ora. Y este pastor que escribe el libro dice, yo en la noche me levantaba y tenían una casa con un segundo piso y él dice que se levantaba y escuchaba a alguien que estaba hablando en la sala. Y dice, todas las veces que me levantaba, a veces era a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y era mi papá que estaba clamando, estaba orando por personas, por nosotros. Eso es lo que debemos hacer nosotros cuando habla de esto. Mire un ejemplo de esto ahí en Job, capítulo 1, versículo 5. Mire cómo dice, acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Está hablando de sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días. Él no iba solo a la reunión de oración. Ahí vamos a orar, quiero pedir por mis hijos todos los días. Era su responsabilidad y era lo que él estaba haciendo constantemente. Y mire otra cosa más que necesitamos usar como método. Estudio bíblico personal. Haga que su hijo, su hija aprenda a tener un estudio bíblico personal. Debe enseñarles cómo estudiar la Biblia por sí mismo. Que no se queden con lo que solo aprenden
aquí en la iglesia, qué bueno que aprendan, me encanta que los niños salen y comparten de la escuela dominical, pero enséñele usted a conocer la palabra de Dios, cómo saber, cómo estudiar, cómo desarrollar un pequeño bosquejo que pueda ayudarles. Nuestra meta suprema, ¿sabe cuál es? Es enseñarlos y entrenarlos para que sean cristianos, adultos, enteramente preparados y maduros. Eso les va a ayudar, les va a preparar para enfrentar el mundo que los quiere influenciar negativamente. Ellos van a conocer la verdad, y si conocen la verdad va a ser muy difícil que se vayan por el error, porque conocen la verdad. Necesitamos nosotros ser esos padres de influencia. Ahora mire, para ir concluyendo, primero necesitamos pensar seriamente y responder sinceramente estas preguntas. ¿Qué y de quién están recibiendo la mayor influencia de nuestros hijos? ¿Podemos responder esa pregunta? ¿Qué y de quién están recibiendo la mayor influencia de nuestros hijos? Y le pregunto de otra forma, ¿de quién debieran estar recibiendo la mayor influencia de nuestros hijos? Mira una segunda pregunta. ¿Ven tus hijos la importancia de asistir a la iglesia cada domingo? Es importante para ellos. Ven en ti la importancia. Hoy día hay reunión, vamos a alabar al Señor, vamos a cantar, preparamos nuestra ofrenda, vamos a ser parte, vamos a estar ahí ayudando a alguien, a lo mejor vamos a pasar a buscar a alguien. ¿Ven esa importancia nuestros hijos? ¿Saben lo que va a hacer eso? Va a hacer y formar cómo va a ser la iglesia mañana. Si va a ser una iglesia de, es que hace frío, es que hoy día no, es que hoy día está de cumpleaños, es que hoy día me invitaron, hoy día no tengo ganas. Le estamos marcando día a día lecciones a nuestros hijos. Mira una pregunta más. ¿Estás tú enseñándoles como líder espiritual de tu hogar la palabra de Dios con tu propia vida? ¿Te ven ellos a ti como ejemplo de lo que la palabra de Dios dice, es y hace la palabra de Dios ahí en tu vida? Eso es lo que necesitamos nosotros conocer perfectamente, esta gran responsabilidad. Y algunos de ustedes, tal vez su papá nunca ha estado, ni siquiera es un hijo de Dios. Conviértete tú en ese papá que tu hijo va a necesitar. Conviértete tú en ese padre y toma los principios que Dios está dando para eso. A lo mejor a alguno le ha tocado ser mamá y papá. Estos son los principios para poder influenciar la vida, correctamente la vida de nuestros hijos. Mira, este hombre, necesito audio y video. Este hombre, el doctor Dobson, este video es una grabación de 1977, creo. Es una conferencia. Algunos de ustedes ni habían nacido, yo tampoco. Nada. Esta es una conferencia que él da. Este es un hombre muy conocido. Él es el fundador del ministerio Enfoque a la Familia. Si quiere saber sobre la familia, consejo, cómo criar, cómo guiar, cómo tratar con los adolescentes, busque todo lo que sea del doctor Dobson y es el mejor psicólogo cristiano que ha existido. Un hombre conoce la palabra, conoce cómo enfrentar las situaciones. En esta conferencia él habla de su papá. Quiero que escuche cómo él habla de su papá, para que vea la influencia que su padre hizo en la vida de este hermano. Y doy gracias a Dios porque me dio los 79 días más bellos junto a mi padre, antes que lo llamara a su presencia el 4 de diciembre del año pasado. Por eso el volver a San Antonio en esta época es algo especial.